El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa y advirtió que la dignidad humana está siendo amenazada por la práctica inhumana del llamado vientre de alquiler, ya que se explota a las mujeres y se trata a los niños como mercancía. En su discurso, el Papa Francisco lamentó esta práctica y pidió defender la dignidad de la persona humana. Vientres. Desde hace 12 años, la Corte Constitucional ha hecho llamados al Congreso sobre este tema. Rocío Franco nos cuenta qué fundamentos jurídicos hay sobre esta práctica. La realidad sobre el alquiler de vientres en Colombia es que no hay legislación. Cada caso se está fallando por aparte y no hay jurisprudencia, es decir, que no hay un fallo que sirva de regulador o una directriz para saber qué pasa en cada uno de estos casos. Lo cierto es que la Corte Constitucional le ha pedido al Congreso que legisle en 3 ocasiones y en el último informe que le entregó el Congreso de la República al Alto Tribunal señaló que hay por lo menos o que hubo 16 proyectos de ley y todos hundidos. La Corte Constitucional ha señalado que esto es una falta de compromiso frente a un problema tan grave que necesita una regulación. La Corte Constitucional también ha señalado que es de vital importancia analizar este caso porque hay que mediar o saber hasta qué punto puede existir un pago monetario para la mujer que presta su vientre o si esto tiene que ser con un fin altruista. ¿Cuántas veces una mujer puede beneficiar a otros con el alquiler de su vientre? Y otra pregunta es el bebé hasta qué punto puede verse involucrado en materia de salud. Lo cierto es que la Corte Constitucional en el último fallo del 1 de agosto del 2022 le pidió nuevamente al Congreso de la República regular esta materia y le dio 6 meses. Lo cierto es que ha pasado 1 año y 5 meses y no se sabe nada de este tema. Rocío, para solucionar este vacío jurídico, justamente el año pasado se presentaron ante el Congreso 2 proyectos que buscaban reglamentar la gestación subrogada. Sin embargo, ninguno de los 2 proyectos llegaron a primer debate. ¿Por qué, Nicolás Rojas? Buenas tardes. Básicamente fue la voluntad política, no se pudo debatir, aunque un proyecto era iniciativa del gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, y otro de algunos parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico. No tuvieron ni siquiera su primer debate y esto responde a 2 asuntos. En principio, que el gobierno priorizó otros proyectos en su agenda, como fue el caso de las grandes reformas sociales, los proyectos que buscaban adelantar el proyecto de paz total o incluso otras iniciativas jurídicas. Y lo otro que tenían por el otro costado tenía que ver que no tenían los votos necesarios para sacar adelante esta iniciativa. Incluso varios parlamentarios del mismo Pacto Histórico se opusieron a discutir esta iniciativa. En Colombia, anualmente, según la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, se realizan más de 400 procedimientos de gestación subrogada o alquiler de vientres. Un 70% de estos casos se concentran en Bogotá y el resto en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Este procedimiento, que no es legal ni ilegal en Colombia y que se encuentra en un limbo jurídico, lo intentó regular el gobierno nacional hace un año al presentar este proyecto que buscaba establecer las reglas estrictas para evitar que se convirtiera en un negocio. El propósito precisamente es acabar ese mercado negro, ¿no? Y establecer una regulación detallada que, al establecer que está permitido, pero que no es negocio. El proyecto proponía lo siguiente: no puede ser una práctica comercial, un vientre puede ser subrogado solo 2 veces, prohíbe el método para extranjeros, las partes no se pueden retractar y se puede interrumpir el embarazo antes de la semana 24. Sin embargo, muy pocos congresistas apoyaron la iniciativa. Yo no es que esté a favor de que Colombia tenga que subrogar, lo que quiero es que se regule porque existe y la Corte le dio vía libre a eso. O sea, hoy sucede en Colombia, pero sucede sin ningún tipo de regulación. Los que se oponen consideran que la discusión se debe dar para prohibir esta práctica en Colombia. Este es un tema que no puede ser tratado a la ligera. En nuestro país actualmente esta es una práctica que no está regulada y sin duda alguna es una discusión que debe darse en el Congreso de la República para garantizar los derechos de las mujeres y los niños. Desde que la Corte Constitucional ordenó al gobierno y al Congreso regular esta práctica, al menos 16 proyectos que pretendían hacerlo han terminado archivados desde 1998.
Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato con esta iniciativa? Conocimos que varios parlamentarios del Pacto Histórico están buscando una reunión con algunos magistrados de la Corte Constitucional para conocer sus argumentos y tomar esos conceptos de la Corte, el proyecto que hizo el Gobierno Nacional y el proyecto del Pacto Histórico y volverlo a presentar en el segundo semestre del 2024 para intentar legislar sobre este asunto. En México, un tema tan delicado como el deseo de tener un hijo ha comenzado a mezclarse peligrosamente con la ilegalidad. Aunque la maternidad subrogada solo está permitida por la ley en 2 estados del país, en redes sociales como Facebook se ha convertido en una actividad común y lucrativa. Con precios que alcanzan los 400,000 pesos, algunas mujeres ofrecen sus cuerpos para gestar hijos que luego serán entregados a otras personas. Todo esto sin regulación alguna, sin la supervisión médica adecuada y sin respaldo legal. Un negocio que avanza en la sombra. Y es que en redes sociales, especialmente en Facebook, han surgido grupos como Gestantes y Maternidad Subrogada en México, Gestación por Subrogación o Vientres y Madres, donde cientos de publicaciones hacen evidente una realidad: la renta de vientres está ocurriendo, a pesar de ser ilegal en casi todo el país. Pero, ¿cómo funcionan estos grupos? De manera directa y sin ningún tipo de filtro, hay publicaciones donde personas buscan mujeres dispuestas a embarazarse con el bebé de otra pareja. Se establece una edad preferente, generalmente entre los 25 y 35 años, y hasta se especifica el estado de origen deseado. Puebla, Ciudad de México, Veracruz o el Estado de México son los más mencionados. Pero lo más sorprendente es que no solo son parejas interesadas quienes hacen publicaciones, también hay mujeres que por necesidad o decisión propia ofrecen sus vientres con total claridad. En sus mensajes explican su estado de salud, si ya han sido madres antes y cuánto dinero piden por llevar a cabo un embarazo subrogado. Uno de los ejemplos más contundentes sobre este tema que circula en redes sociales es el siguiente: alquilo mi vientre, tengo 37 años. Soy de Puebla y estoy sana. Estoy pidiendo 200,000 pesos. Solo personas interesadas. Este tipo de publicaciones deja en evidencia que aunque la ley solo permite la maternidad subrogada en Tabasco y Sinaloa, la práctica se ha expandido de forma informal y peligrosa. No hay contratos protegidos por la ley ni protocolos médicos obligatorios y en muchos casos el dinero es el principal motor detrás de estos acuerdos. Incluso agencias especializadas en el tema se infiltran en los mismos grupos, reclutando mujeres con promesas económicas muy atractivas. Algunos mensajes ofrecen hasta 400,000 pesos más bonos a quienes decidan convertirse en gestantes. Otra de las publicaciones más llamativas señala: si eres de Ciudad de México, Estado de México o Puebla y te gustaría ser gestante, contáctame, 400,000 pesos más bonos. El tema es complejo. Por un lado está el legítimo deseo de formar una familia, por el otro, la falta de regulación, así como los riesgos médicos, legales y humanos que implica esta práctica cuando se realizan sin supervisión. La maternidad subrogada, cuando se lleva de forma clandestina, abre la puerta a abusos, explotación y enormes vacíos legales y genera muchas dudas, como quién protege a la mujer gestante, qué derechos tiene el bebé y qué pasa si algo sale mal durante el proceso. Lo cierto es que mientras las leyes mexicanas no se actualicen y se establezcan reglas claras para esta práctica, este tipo de acuerdos seguirán moviéndose en lo oscuro, lejos de cualquier control y muy cerca del riesgo. Vamos a otra nota también inquietante. Hasta 150,000 pesos se recibe en México una mujer indígena o una mujer de escasos recursos por alquilar su vientre con fines reproductivos. Ante esta realidad, activistas y una legisladora anunciaron que llevarán al Senado de la República una iniciativa para prohibir la maternidad subrogada. México se convierte en un paraíso para la explotación de mujeres con fines reproductivos, y es que los estados de Tabasco y Sinaloa permiten en su legislación la subrogación de vientres. Con ello, cientos de parejas, principalmente extranjeras, acuden a la compra de un bebé. Lo que ha demostrado la evidencia histórica en el caso de Tabasco, que cada vez se agrava, porque ahora ya hay granjas y además, como ya las mujeres de ahí están condicionadas, están trayendo indígenas o mujeres pobres de otras partes del país para que se renten en esa entidad, pues es un caso de explotación alarmante cometido esencialmente por extranjeros. Las mujeres que rentan su vientre son en su mayoría indígenas, campesinas o de nivel socioeconómico muy bajo, que reciben por un bebé sano entre 15,000 y 150,000 pesos al final del parto.
Inseminación in vitro y todos estos métodos de reproducción asistida, y que sí hay en Tabasco porque hay 10 clínicas que operan en este tema. Ellos calculan que ocurren al registro civil hacer esta suposición de infante, que también es un delito. Ellos tienen reporte de 3 casos por semana en el registro civil. Durante la presentación del libro Maternidad subrogada, explotación de mujeres con fines reproductivos, se anunció que se presentará una iniciativa ante el Senado para prohibir expresamente el alquiler de vientres. Existe un caso muy difundido de una pareja solicitante, una pareja de Australia, que se negó a aceptar un bebé gestado porque nació con síndrome de Down. Y entonces dejaron o pretendieron dejar a la madre gestante de Tailandia con la responsabilidad de crear a un bebé que no lleva sus genes, que tiene necesidades muy específicas y muy costosas y que ella no puede atender por ser una mujer de escasos recursos. Se estima que a nivel mundial la llamada maternidad subrogada se ha convertido en un negocio lucrativo que deja ganancias por $2,000 millones al año. En México la renta de vientres es 70% más barato que en Estados Unidos. Canal Judicial, Marta Rodríguez. En Estados Unidos este servicio puede costar hasta $120,000. En México, $70,000 puede ser suficiente. ¿Cuánto te pagaron? Si no te importa la pregunta. Fue un pago de $120,000 pesos, pero te lo van dando como por partes. El primer pago que te dan son 30, ya que realmente se logró el embarazo, mensualmente ya te van dando 10,000 y ya pues ya que nace el bebé te dan lo que resta. Lo que sí sé es que es una vergüenza que haya mujeres que tengan que rentar su cuerpo y no para subsistir, para sobrevivir unos meses. Porque ninguna mujer después de haber tenido un hijo va a poder adquirir una casa y tener un mejor nivel de vida. En el mundo, la gestación subrogada se ha convertido en toda una industria. En 2018 generó ganancias por $6,000 millones y se proyecta que para 2025 llegue a los $27,500 millones. Se ha convertido, pues, en un gran negocio. Aquí hay una falta de regulación. Se deja al libre arbitrio de la agencia y de los padres qué condiciones le van a poner a la madre, qué tratamientos. El proceso, me imagino, empieza justamente contigo como trabajadora social. ¿Qué características debe tener una mujer para ser aprobada como mamá gestante? La característica, pues que ya previamente haya tenido un hijo, que esté sano, y pues de 25 a 35 años, que pues es la edad óptima, ¿no? Para nosotros. Que no viva ella o violencia familiar, claro. Y algo muy importante en este sentido es que no está regulado por ninguna instancia de gobierno. Cuando hay una compraventa de algo, pues es un contrato mercantil, pero a diferencia de otros, este es confidencial y no se da a conocer. Alfredo Valenzuela es abogado. Tú te encargas, Alfredo, de hacer estos contratos que celebran pues la pareja, familia, persona que contrata un vientre y la mujer que va a gestar un bebé que no es suyo. Principalmente estos contratos son ante notario público y participan más figuras, no solamente los padres de intención y la mujer gestante. También firma el doctor y el representante de esta clínica que va a llevar la supervisión de esta gestación y de este embarazo para que nazca un bebé sano. Entiendo que también hay casos de parejas homosexuales que pueden hacerlo vía un amparo. Claro. Tal cual, es un tema que los derechos humanos garantiza el poder ellos a tomar este procedimiento para poder gestar un bebé, y es a través de un proceso de amparo. Como te lo digo, en esta sentencia de controversia constitucional hablaron muy claramente de extranjeros, solteros y parejas del mismo sexo. Estoy con la primer pareja homosexual que se casó en Sinaloa. Así es. Sí, y ahora, bueno, pues se van a convertir, entiendo, en la primer pareja homosexual que abiertamente va a rentar un vientre para convertirse en padres. Tienen además la suerte de vivir en uno de los pocos estados, son solo 2, en los que es permitido esto del vientre subrogado. No había valorado eso. La verdad, se nos han puesto las cosas muy, muy buenas para nosotros. Y ahora que decidimos ser papás, pues fuimos a buscar las clínicas de fertilidad para orientarnos y saber qué seguía o por dónde comenzar. Y eso está muy padre, que parejas como nosotros ya podemos hacerlo oficialmente.
Entiendo que además quieren que lleve el apellido de ambos y por lo tanto hay un amparo. Sí, para eso necesitamos un amparo. Para el momento de registrarlo, ya tenga su acta. Porque me dicen, saben de muchas parejas que lo han hecho, pero de forma clandestina. Sí, más ocultos. Ahora, un contrato lo puedes celebrar aquí en Sinaloa, donde es legal el tema de maternidad subrogada, pero en el resto del país no. No, bueno, Sinaloa y Tabasco conocen de esto, Querétaro lo tiene legislado en contra, pero tienes que venir acá a celebrar este contrato, porque el que lo lleves en otro estado, estás iniciando una ilegalidad en un contrato y es irregular. Esta es una llamada que hicimos a una reclutadora de mujeres que rentan sus vientres de manera clandestina en Tabasco. ¿Y de qué parte de México son ustedes? De aquí de la Ciudad de México. Sobre el proceso, ustedes tienen que buscar a la doctora o al doctor quien vaya a hacer la transferencia. Pues yo le consigo a la muchacha. Es que yo estoy en un grupo de chicas gestantes. Hoy empiezo a buscarla, a comentar en el grupo a ver quién más le interesa. Porque algunas le pueden cobrar 200,000, otras 250,000. Hay chicas que ya han sido madres gestantes y hay chicas que son primerizas. Y las gestantes, si ustedes quieren que la gestante viva con ustedes, la gestante se va para allá y convive con los papás durante el nacimiento del bebé. Cuando ella empieza a hacer el tratamiento, ella está en su casa con ustedes. Sí, pero ya ustedes pagarían lo que es viático, todo el viaje, comida alimenticia, ropa de maternidad, cosas de aseo, medicamentos, todo eso lo van a tener ustedes. ¿Cómo se protege a la mujer gestante en este contrato? Tiene un clausulado muy amplio, principalmente el tema de los derechos humanos y de la vida de la misma gestante. Hay que proteger en estas cláusulas que se incorporan en el contrato y también una de las figuras vulnerables, que es el menor, que van a ser futuro. Pero también hay que ser muy claros cuando este contrato es altruista o es oneroso para saber la compensación que va a recibir o en su momento si es un altruismo para que se pueda contemplar en este mismo contrato y se proteja también la atención médica post-parto de esta gestante. El aceptar un embarazo subrogado de manera altruista no lo vamos a encontrar en cualquier mujer ni para cualquier pareja. Lo vamos a encontrar en cuestiones moral y familiar muy cercanas, como puede ser una tía, una amiga. Pero cuando es un tercero que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna relación, pues está muy cuestionable eso del altruismo. Tuve acceso a algunos de estos contratos y luego de analizarlos confirmé que existe una simulación que aparenta ser una subrogación altruista, pero que en las cláusulas y acciones se contradice y revela la práctica de una subrogación onerosa. Es evidente que los contratos están diseñados para favorecer a los padres subrogados y a las clínicas, ya que existe una fuerte omisión de sus obligaciones que violan los derechos de la madre gestante.